Este es el quinto video de la serie dedicada a diversos tópicos de la programación lineal. En este video se presenta el análisis de sensibilidad y su interpretación gráfica. En la primera parte se presenta la manera algebraica de realizar este análisis y en la segunda la interpretación gráfica correspondiente. El problema que hemos tomado, por ejemplo, es uno muy simple. Se trata de la fabricación de dos productos, A1 y A2, utilizando tres tipos de materia prima. Estas son las cantidades requeridas para cada producto y estas las disponibilidades de cada una de las materias primas. Además, se proporciona la utilidad que produce el artículo A1 y la que produce el artículo A2. El modelo matemático correspondiente es este que aparece aquí. En este caso, se observa que tenemos tres restricciones, una para cada una de las materias primas, y las dos variables x1 que corresponden a la cantidad de productos A1 que se deben fabricar y x2 a la cantidad de productos A2 que se deben fabricar. Para resolver esto, pues se utilizará el método simplex en forma tabular. Aquí ya aparecen las variables h1, h2 y h3, que son las variables de holguras correspondientes a la primera, a la segunda y a la tercera restricciones. Y después de tener esta tabla original, se hacen las iteraciones correspondientes hasta llegar a la tabla óptima, que se presenta aquí. La solución óptima corresponde a x1 igual a 300, x2 igual a 600 y h1 igual a 200, con un valor máximo de z de 420.000. Hago notar aquí que h2 y h3 valen 0. Esto significa que la solución óptima consume el total de recursos disponibles de la materia prima 2 y de la materia prima 3. Los rangos de variación son intervalos en los cuales pueden variar ya sea los términos independientes o los coeficientes de la función objetivo. Y esto sin que la situación cambie. Pero, ¿qué significa que la situación no cambie? Pues simplemente significa que las variables básicas en la tabla óptima serán exactamente las mismas. En nuestro ejemplo, queremos registrar cuál es el rango de variación de cada uno de estos elementos de tal manera que x1, x2 y h1 permanezcan en la tabla, quizá con diferente valor. Bueno, ya es hora de proceder a obtener estos rangos. Primeramente, volvemos a presentar la tabla óptima y se analizará qué pasa si se cambia el término independiente, el tercer término independiente que era 2100 por 2100 más teta, donde teta es una cantidad cualquiera. Pues lo único que sucede cuando se hace este cambio es que la tabla óptima se ve modificada en la última columna y esta última columna modificada aparece aquí. ¿Cómo se obtiene? Pues son los valores originales de la tabla y aparece también teta multiplicada por coeficientes. ¿Qué coeficientes? Pues los correspondientes a la variable h3, ya que se está hablando del tercer término independiente. La condición que se impone es que x1, x2 y h1 sigan siendo mayores o iguales a 0. Las desigualdades que se obtienen para teta son las que aparecen aquí. Y se puede observar entonces que el rango de variación de la teta va desde menos 500 hasta 1500, por lo que el rango de variación del término independiente será este que aparece aquí. ¿Cómo se obtiene? Pues sustituyendo teta aquí, 2100 menos 500 da 1600 y 2100 más 1500 da 3600.
Procediendo de manera análoga para el segundo término independiente, el original es 1200, se cambia por 1200 más θ. Una vez más, la última columna se ve modificada. Esta vez los coeficientes de θ se toman de la columna asociada a H2, que es la que corresponde al segundo tipo de materia prima. Y al imponer la condición de que estos valores deben seguir siendo mayores o iguales que cero, se obtienen estas desigualdades para θ. El rango en este caso va desde menos 500 hasta aproximadamente 90.91. Sustituyendo estos valores de θ aquí, obtenemos el rango para el segundo término independiente, desde 700 a aproximadamente 1290.91. Y finalizamos con el rango de variación del primer término independiente. Una vez más, vemos cómo se modifican los términos independientes. Se observa aquí claramente que 300 y 600 se quedan exactamente igual. ¿Por qué? Porque en la columna de H1 hay ceros, entonces ceros multiplican a θ y no pasa nada. El único que cambie sería 200 más θ. Imponiendo la condición de que debe ser mayor o igual que 0, se obtiene que el rango de θ va desde menos 200 hasta infinito. No está acotado superiormente. Y sustituyendo aquí, el rango de variación del primer término independiente va desde 1800 hasta infinito. Ahora, para analizar el rango de variación de los coeficientes de la función objetivo, primero vamos a analizar cuánto puede variar el coeficiente de x1. Era 600, se cambia por 600 más z. Ahora no cambian los términos independientes. Lo que cambia son los coeficientes de costo reducido. Y de la siguiente manera, a estos coeficientes que aparecen aquí se les añade θ multiplicado por los coeficientes del renglón donde aparece x1 cambiados de signo. 3 quintos menos 3 quintos menos 1 quinto más 1 quinto. Y ahora se impone la condición que estos nuevos coeficientes sigan siendo menores o iguales a 0, obteniendo las siguientes desigualdades. θ debe ser mayor o igual que menos este valor y menor o igual que 200. Por lo tanto, sustituyendo esta θ aquí, se obtiene que el rango del coeficiente de x1 va a ir desde 133.33 hasta 800. Haciendo lo mismo para el coeficiente de x2, que era 400, se sustituye por 400 más θ, se obtienen los nuevos coeficientes de costo reducido, se impone la condición que estos nuevos coeficientes deben ser menores o iguales que 0 y se obtienen estas desigualdades para θ, por lo que su rango va desde menos 100 hasta 1400 y el rango del coeficiente de x2 es desde 300 hasta 1800. Resumiendo, los valores originales de los términos independientes y los rangos en los que puede obtenerse este valor sin que la situación cambie. Lo mismo para los coeficientes de la función objetivo y el rango que se pueden mover sin que la situación cambie. Ahora, lo que queda es pasar a la parte gráfica. Se presenta ya la región de soluciones factibles. La primera restricción está asociada con la recta en verde, la segunda restricción está asociada con la recta en azul y la tercera restricción con esta recta en rojo. Como se sabe del primer video, pues se da un valor inicial a la z. En este caso escogeremos, por ejemplo, z igual a 300.000 y se grafica la recta correspondiente. Ahí está. Además, se debe determinar en qué dirección hay que desplazarla y la dirección en la cual se maximiza z es la que aparece ahí. Desplazando esta z hasta que tope, hacia aquí, y es hasta donde tope, pues se determina cuál es el punto óptimo, y es el que aparece ahí. Ahora, a partir
de esta gráfica veremos qué sucede cuando se van modificando cada uno de los términos independientes y de los coeficientes de la función objetivo. Empezaremos por saber qué pasa en la gráfica cuando el primer término independiente se modifica. Recordemos que el primer término independiente está asociado a esta recta. Si ese primer término independiente aumenta, veamos qué pasa. Entonces, aumenta. La región de soluciones factibles va creciendo, pero el punto óptimo no cambia, permanece exactamente el mismo. Esta puede seguir creciendo sin límite y la solución óptima permanece la misma. Es por eso que el rango apareció como extremo derecho del intervalo infinito. Si en lugar de aumentarla, este término disminuye, ahí va disminuyendo hasta que llega a este valor. Si continúa disminuyendo, esta recta cruzaría para acá y dejaría el punto óptimo fuera de la región de soluciones factibles, ya no sería factible. La situación habrá cambiado. Entonces, una vez más, el rango de variación va desde esta posición geométrica hasta infinito. Se puede seguir allá. Ahora veremos qué pasa si se altera el segundo término independiente, el correspondiente a la recta azul. Recordemos que la situación no cambia, quiere decir que el punto óptimo siempre va a estar en la intersección de la recta azul con la recta roja, no importa qué cambio se haga. Entonces, si empezamos a disminuirlo, ahí va, la solución sigue siendo óptima, pero tendrá nuevos valores, y hasta que llega a esta situación, si se pasa de ese punto, el punto de la intersección de la roja con la azul estaría fuera de la región de soluciones factibles. Es el valor mínimo que puede alcanzar. Por otro lado, si en lugar de disminuir se aumenta, una vez que llega a esta situación, una vez más, si se pasa de ese punto, la intersección de la azul con la roja, pues quedará fuera de la región de soluciones factibles. Entonces el rango geométricamente va desde esta posición hasta esta. Finalmente, para el tercer término independiente asociado a la recta en rojo, veamos qué pasa si aumenta o disminuye. Pues, si disminuye, entonces va arrastrando consigo al punto óptimo hasta que llega a esta posición. Más allá de esa, la intersección de la roja con la azul quedaría fuera de la región de soluciones factibles y la situación cambiaría. ¿Qué pasa si se aumenta? Pues si se aumenta llegará a una posición que de momento la mostramos. Llegará hasta ahí. Pasándose de esa, la intersección de la roja con la azul quedará fuera de la región de soluciones factibles. Entonces va desde ahí, regresamos a visualizar la parte inferior de la gráfica y veamos qué pasa cuando lo dividimos hasta esta posición. Esas son las situaciones geométricas que suceden cuando cambiamos el tercer término independiente. Ahora, para analizar los cambios en los coeficientes de la función objetivo, estos cambios no modifican en absoluto la región de soluciones factibles. Lo que sucede es que cambia la pendiente de la recta asociada a la función objetivo. Vamos a cambiar el coeficiente de C1, que era 600, hacia sus valores inferiores y superiores. Si empiezo a disminuir el coeficiente de x1, la recta se va así y hasta llegar a esa posición. Si se siguiera esta recta, este ya no sería el punto óptimo, sería este. Por el contrario, si el valor del coeficiente de x1 aumenta, llegaría hasta esta posición. Más allá de esa posición, ese no sería el óptimo, sino sería otro punto óptimo. Es decir, de una posición a la otra, el punto siempre es factible, pero dejaría de ser óptimo una vez que se abandone el rango de variación de dicho coeficiente. Ahora, el rango de variación de C2, si aumenta el coeficiente de x2, llega a esta posición y una vez más, si se pasa, otro será el punto óptimo. Si disminuye hasta allí,
Otra vez si se pasa, otro será el punto óptimo. Ahí están los límites del rango de variación de C2. Resumiendo, los valores originales pueden moverse dentro de este rango sin que la situación cambie y los coeficientes de la función objetiva en este rango. Cuando cambiamos estos, la región de soluciones factibles se altera y el punto puede dejar de ser factible si abandonamos este rango. Cuando cambiamos los coeficientes de la función objetivo, el punto sigue siendo factible, pero si se sale uno de estos rangos, deja de ser óptimo. Antes de terminar esta presentación, pues les planteo una situación para meditar. Imagínense una región de soluciones factibles como la que aparece, donde este es el punto óptimo. Y pregunto, pues quiero que inventen una función objetivo tal que este punto sea óptimo. Hay una infinidad de funciones objetivos que cumplen con esta propiedad. Tomen cualquiera de esas o tomen varias de esas para ver qué pasa. Una vez escogida una función objetivo, realicen análisis de sensibilidad sobre cada una de las coeficientes de la función objetivo y antes de verlo en la gráfica, mediten qué sucede con las rectas asociadas a la función objetivo, qué posiciones van a tomar en los extremos del rango de sensibilidad de cada uno. Yo creo que quizás se lleven una sorpresa. Bueno, eso es todo. Hasta un próximo video.